Jesús sana a un paralítico. El Señor sanaba a todos e iba de un lado a otro anunciando la palabra de Dios. Durante el período de su ministerio, constantemente estuvo enseñando y predicando. Y dice que nos dio para que nosotros sigamos ese mismo ejemplo, predicando y enseñando y orando por las necesidades de aquellos que serán condenados si no creen. Libra a los que son llevados a la muerte, dice la palabra en Proverbio. Salva a los que están en peligro de muerte. Nunca debe cerrar su boca y tomarlo para usted mismo, sino que el mensaje del Evangelio fue enviado a predicar. El mandamiento del Señor es, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero esa condenación no pesa sobre nosotros, porque le hemos anunciado. Callar es echarse encima la sangre de cada persona. Muchas personas son creyentes y se encierran en sí mismos. Dice que temen predicar. No es nuestra sabiduría la que salva, es el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice el Señor. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, una ciudad que quedaba a orillas del mar de Galilea. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera que no cabían, ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué palabra les predicaba? Lo que está escrito en la Biblia, este mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento que hablaba el Señor no es el arrepentimiento de las cosas que hicimos, sino era un cambio de actitud, un cambio de ver las cosas. Porque la sangre que Él derramó, que derramaría o que derramó en el Calvario, limpia todos los pecados inimaginables que el hombre pueda cometer. Ya están todos bajo la sangre. Él limpió todo tipo de pecado inimaginable del hombre. Pero el arrepentimiento que debe ser predicado es el cambio de actitud hacia Dios. No de estar informados, sino de verle a Él con la realidad que Él es más grande que todo, y que lo que Él puso en nuestro corazón es más grande que el resultado de lo exterior. Nosotros interiormente somos más grandes que las consecuencias exteriores que tenemos. Y Él vino para morar en nosotros. Pero he aquí que debe haber una decisión del hombre. Él no invade nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, aunque Él sabía que el libre albedrío lo alejaría de Dios. Pero es nuestra determinación la que abre la puerta. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Cenaré la cena del Señor, participar de su cuerpo y de su sangre. Perdón. Dice, entonces vinieron unos y trajeron un paralítico en una cama, y como no podían entrar a causa de la multitud donde estaba Jesús, subieron al techo e hicieron un agujero por entre el tejado, e hicieron descender el paralítico a donde estaba Jesús. Y el Señor, al ver la fe de ellos, al ver la fe, la actitud de la confianza en que Él podía hacer todo esto,
También nos habla la palabra que vino a él un hombre que tenía lepra y le dijo a Jesús: Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué palabra? Si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús fue: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Para eso ha venido al mundo, para salvar a lo que se había perdido. Los discípulos un día le dijeron que una ciudad no les había recibido y le pidieron que hiciera descender fuego del cielo como Elías y que los quemara todo. Y el Señor les reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar ni a destruir a los hombres, ha venido a salvar al mundo. Este es el mensaje que Él nos dio, de salvación, de vida eterna, para la eternidad con Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza y puso en nosotros algo que eternamente estaría. Por eso, bienaventurados los que creen en Él en este tiempo y le reciben. Bienaventurados, felices, porque Él vino y por el Espíritu de resurrección hace cabida en nosotros para que le recibamos. Quiero, sé limpio. También dijo: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos que estaban allí y los escribas que habían venido de las aldeas de alrededor vecinas dijeron que éste habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ellos no se daban cuenta que Él era Dios, que Él era la imagen de Dios, que Él era el alma de Dios que había venido. Él todo lo que hacía era lo que veía ser el Padre. Él hacía la voluntad de Dios porque Él estaba más en conexión con su Padre invisible para ellos que para con el mundo. Él dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre obra y yo obro. Él era el Dios encarnado. Él era la revelación de Dios, del amor, de la compasión, del poder de Dios. Nunca lo entendieron y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, dijo: pues ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu cama, tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué relación tuvo el Señor el pecado con la consecuencia de la enfermedad de este hombre? Es que por el pecado fue la consecuencia que entró la muerte en el hombre. Como nos dice en Corintios, que la muerte entró por un hombre y se pasó a toda la humanidad. La enfermedad, la miseria, el temor, la pobreza. Pero que la vida entró también por un hombre, por Jesucristo, por nuestro Señor. Entró la vida, la bendición, la sanidad, la prosperidad, el bienestar, el poder. Entró por uno también, y ese es el Señor Jesucristo. Él trajo la vida, así como en Adán entró la muerte, en Él entró la vida. Cuando le recibimos, cambiamos la situación, dejamos de pertenecer al polvo. Él dijo a Adán: del polvo eres, al polvo volverás. Pero de nosotros no, porque no somos más del polvo al creer en Él. Él venció la muerte, Él se levantó triunfante.
La vida de resurrección vino a cada uno de nosotros cuando creemos. Somos hijos de resurrección. Está en nosotros. Salimos de ahí. Cuando Él resucitó, salió del sepulcro. También salimos nosotros. Es la procedencia que salimos. Y les dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente aquel hombre se levantó y fue sano, así como el leproso cuando él le dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Todas las enfermedades entraron por la consecuencia del pecado, y todas se van también por la consecuencia del Señor Jesucristo, por la vida. Él venció a todas, no hay ninguna enfermedad que sea difícil, porque aquí todas las cosas están bajo sus pies, y nosotros somos la esposa de Cristo, su cuerpo, y están todo bajo nuestros pies. Él nos dio autoridad. Él nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Todas las naciones, haced discípulos, todo el poder está con nosotros. A veces pensamos que tiene que venir alguna persona especial de algún lado para que libere poder y traiga sanidad. Ese pensamiento no está escrito en la Biblia. Él dijo, y cualquiera que pusiera las manos sobre los enfermos, que creyere, al que cree todo es posible, al que cree todo le es posible, porque entra en el mundo espiritual, que es un mar de abundancia, un océano de bendición y de posibilidad. Eso es, bendito sea el Señor. Dice entonces, levantándose, tomó su lecho y se fue delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Claro que nunca han visto esas cosas. Eso vendría cuando vendría el profeta prometido por Dios, cuando vendría aquel que Moisés profetizó de él, que Dios levantaría de entre su pueblo un profeta, y a él oíd, dijo. Y cuando el Señor fue bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, ellos no lo oyeron, pero bienaventurados los que oyeron. Él vino para el pueblo de Israel, para los judíos. Su ministerio estaba comprendido dentro de la nación de Israel, pero después de su muerte, de su resurrección, el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y se pasó entonces el mensaje a todo el mundo, para cada uno de nosotros que creemos. Recíbale ahora en su corazón, crea en Él, y Él le salvará, y vendrá a usted, y será la vida eterna en usted. Puede orar conmigo. Repítalo, repítalo ahora, no se arrepentirá. Repítalo, Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Te recibo en mi corazón como mi Señor. Me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti. Perdóname, lávame con tu sangre y guárdame para tu reino eterno. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar por aquellos que tienen una necesidad. Si usted tiene una necesidad, créala. Conforme creíste, este sea hecho. Usted participa de su sanidad. El Señor nunca sanó a nadie que no participara. Dijo, como creíste, te sea hecho. Padre, toca a cada uno. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad. Por su llaga fuimos sanados. Reciban la sanidad. Reciban la liberación del temor, de la angustia, de la necesidad. Tócalo, Señor, por su llaga y sus heridas fuimos curados. Bendice a cada familia, a cada persona, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Padre. Amén, amén.